Bueno. Bueno, paren que pongo a grabar otra vez. ¿A ustedes les pude subir algún video? No, pues no tenemos grupo en Facebook ni nada. No, profe. Te iba a preguntar eso justo. Y el tema es a dónde se lo subo, porque me parece que no me... Podríamos armar un grupo igual en Facebook, porque tenemos uno con Roxana que quedó del año pasado. ¿Con Roxana tienen uno? Sí, lo hicimos el año pasado con ella para prácticas. Ah, porque yo tengo uno. Si quieren pueden unirme a ese y lo subo ahí, le cambiamos de última el nombre, o si no creamos uno. Pasa que de ahí a que yo las encuentre a todas en Facebook. Sí, es que creo que te tiene que dejar Roxana unir, porque creo que ella es la... Ahora después le digo. Después le digo. A ver si lo podemos subir ahí. Bien, seguimos. Dijimos que tiene 3 componentes y esto ya lo describimos, creo que me llegaron a escuchar, lo de anillo, saco y contenido, que puede ser cualquier elemento de lo que es los órganos intraabdominales. Bien. De lo que son las hernias pueden ser inguinales, lo más frecuente, y de las inguinales, las indirectas son las más frecuentes. Las indirectas son aquellas que pasan por el trayecto inguinal, ¿sí? Que ahora vamos a ver los límites, y las directas son aquellas que protruyen por la pared posterior. Pueden ser crurales, ¿sí? Que son aquellas que van a protruir por debajo de la arcada femoral, ¿sí? O arcada crural. Pueden ser umbilicales, ¿sí? Que van a ser aquellas que protruyan por el orificio umbilical, que generalmente uno lo tiene fibrosado, está cerrado, pero en ciertos pacientes puede presentar cierta debilidad o obliteración parcial. Epigástricos, que son cuando salen a nivel de entre los músculos rectos, ¿sí? Por encima del ombligo. Y las de Spiegel, que sean a la altura de lo que es la arcada de Douglas, se entrecruza por debajo de las fibras, son rarísimas, muy raras, y suelen caracterizarse por estrangularse, ¿sí? Es una zona toda fibrosada, con estas vainas que van a envolver al músculo recto, que generan mucha tensión, y el hecho de que algo atraviese ese espacio hace que sean muy sintomáticas, ¿sí? Anatomía del trayecto inguinal, ¿sí? Se le describe, para que ustedes lo entiendan mejor, 2 orificios, uno profundo, que acá no lo veo, que está en la parte de adentro del abdomen, un orificio profundo, ¿sí? Un orificio superficial, tiene un piso, un techo, una pared anterior y una pared posterior, ¿bien? Lo que es el techo está formado por el tendón conjunto, que va a ser un saltito de estos 2 músculos, del oblicuo menor y del transverso, que parten de lo que es la espina ilíaca anterosuperior al pubis. Hacen este saltito y van a hacer la cobertura superior, ¿sí? El techo del trayecto inguinal. Hacia inferior es fácil, es la arcada femoral o crural, ¿sí? Por delante va a ser solo la aponeurosis del oblicuo mayor, ¿sí? Y por detrás es la parte más compleja, ¿sí? Por detrás, paren, quiero volver para atrás. Ahí está. Por detrás tenemos que se divide en 3 tercios, ¿sí? Un tercio externo, ¿sí? Que es el que está más hacia afuera. El tercio externo va a estar en el orificio inguinal profundo, y un ligamento que viene bajando de la arcada de Douglas, que está acá arriba, viene bajando así, y lo envuelve como si fuera un anillo, viene bajando por la arcada de Douglas, y me envuelve a lo que viene pasando por el orificio inguinal, que puede ser tanto cordón espermático como ligamento redondo, y lo envuelve. Entonces esta zona es levemente reforzada, ¿sí? Después tenemos una zona media, que es la zona de debilidad de la pared posterior, que es por donde ocurren las hernias directas, que solo tengo la fascia transversalis,
¿Se acuerdan que cuando hacíamos el corte de los rectos, teníamos solo la fascia transversalis? Y en la parte más interna, o en el tercio más interno, es donde voy a tener una zona más reforzada. ¿Por qué? Porque voy a tener del lado enfrente que me cruza el ligamento de Coles, que sería el pilar posterior del oblicuo, ¿sí? Que viene cruzando. Hay una dependencia del recto anterior que se llama el ligamento de Henle y la fascia transversalis, ¿sí? Entonces, en el externo tengo el orificio inguinal profundo con el ligamento de Hesselbach, que ahora lo vamos a ver, que lo va a rodear. En la media solo la fascia transversalis, y en la interna recuerden que es donde se va a insertar todo, donde van a ir los ligamentos, donde básicamente está más reforzado, ¿sí? Porque tengo todas las inserciones en el pubis, y entonces el tercio interno es la zona más reforzada. ¿Bien? Fíjense en esta imagen, tenemos el recto anterior, esto es una vista desde adentro, ¿sí? Desde dentro de la panza. Y a la altura de la arcada de Douglas se desprenden estas fibras, ¿sí? Que es el ligamento de Hesselbach, que van a ver, como les estoy marcando con el mouse, me va a envolver al cordón espermático o al ligamento redondo, ¿sí? Entonces es una zona relativamente reforzada. Después tenemos un tercio medio, ¿sí? Que es la zona más débil, ¿sí? Que solo tengo la fascia transversalis, donde van a ocurrir las hernias directas, las indirectas van a pasar por este orificio, si un intestino se va a ir metiendo de a poco por este orificio, y la parte interna, fíjense en qué es esta, es la parte más reforzada, ¿sí? Tengo al ligamento de Henle, esto es el ligamento de Gimbernal, que no interviene tanto en lo que es el refuerzo de esta pared, pero yo para que ustedes recuerden que todo esto es la zona reforzada, ¿sí? El ligamento de Henle, el ligamento de Coles, que viene del otro lado, ¿sí? Que viene de este lado, que recuerden que es el pilar posterior del oblicuo mayor, va a estar reforzando, y la fascia transversalis, que refuerza toda la pared abdominal, ¿no? Por este espacio de acá se van a dar lo que son las hernias crurales, ¿sí? Este espacio, ¿sí? Que es el espacio crural, va a estar dividido en dos por esta cintilla, que es el ligamento iliopectíneo, y nos va a dividir en dos celdas. Una celda muscular, que por acá va a venir el psoas ilíaco, por donde no se puede herniar nada, y esta zona, que es por donde pasa la arteria y la vena femoral, que por este espacio es donde se deben dar las hernias crurales. A veces en esta zona hay un ganglio que se llama ganglio de Cloquet, y a veces no, ¿sí? Y en las mujeres, esta región, como tiene una pelvis más amplia, preparada por ejemplo para el parto, esta zona es más amplia, y por eso las hernias crurales es más frecuente en la mujer. Nada, les cuento, no tienen que saber todo eso, sí que la zona más reforzada es la interna, si se acuerdan los elementos mejor, ¿sí? El techo les marqué acá, que sería el tendón conjunto, ¿sí? Y el ligamento de Hesselbach, que es el que viene envolviendo al orificio inguinal profundo. ¿Bien? Arcada, femoral o crural. Ligamento de Henle y arco femoral. Bueno, matete. Mírenlo despacito, leyendo y viendo las flechitas. Hernias inguinales, repasito, dijimos. Me quedó al revés el orden. Vamos con la indirecta. Las indirectas son aquellas que ocurren a través del trayecto inguinal, ¿sí? Ah, no, me quedó bien. Acá tengo perdón. La directa, que es esta imagen, son aquellas que ocurren en el tercio medio, ¿sí? A través de la fascia transversalis, ¿bien? No penetra en lo que es el trayecto inguinal, sino es por el costado, ¿sí? Que serían las directas. Y de todas maneras, al hacerse muy grande esta hernia, puede llegar a involucrar el testículo, ¿sí? Y después las indirectas son aquellas que protruyen por el trayecto inguinal. Generalmente se dan porque de a poco este orificio tiene una debilidad o tiene algún factor de riesgo, lo que dijimos, y este anillo se va dilatando y va permitiendo el paso de contenido abdominal a través del trayecto inguinal hasta llegar incluso al testículo, ¿sí?
semiología de lo que son las hernias, ¿sí? Podemos decir que las hernias son reductibles o irreductibles, y después podemos decir que son coercibles o incoercibles. Reductible es aquella que yo con maniobras manuales las voy a poder reintroducir en el abdomen. El paciente viene con una tumoración a nivel inguinal, yo la aprieto y se mete de nuevo abdomen. Si cuando yo la aprieto y se mete de nuevo abdomen y no vuelve a salir, se llaman coercibles. Es decir, que yo la reduje y permanece en esa posición, ¿sí? Intraabdominal. Y hay hernias que a veces tienen un anillo tan grande que uno las mete para adentro y enseguida, ¡blup!, vuelven a salir. Esas son las que se llaman incoercibles. Y irreductibles son aquellas que directamente uno no puede reintroducir dentro del abdomen, ¿sí? O porque el anillo es muy chico, o porque el intestino está inflamado, porque es junto líquido, puede ser por múltiples razones, ¿sí? En esta imagen se ve como el asa sale por, digamos, atraviesa el anillo. Esto es un anillo angosto, ¿sí? Estas son las hernias que se suelen estrangular o atacar. Si tuviera un anillo grande, generalmente son estas que son incoercibles y suelen ir y venir. Es como más difícil que se compliquen, ¿sí? Porque no tengo ese anillo chiquito que me comprime los elementos que pasan a través de él, ¿sí? Y esto tendría que ver con eso que estábamos diciendo sobre las complicaciones de las hernias, que son dos conceptos interesantes. Atascadas, ¿sí? Que va a ser cuando la víscera hueca presenta una obstrucción mecánica de salud, es decir, cuando pasa por el anillo, se ocluye y es de resolución quirúrgica. Generalmente el paciente se manifiesta con vómitos, ¿sí? Porque a nivel, esto es como una manguera, vos trabás la manguera y el agua se empieza a juntar para atrás. Bueno, el organismo es lo mismo, tenés un segmento intestino metido ahí ocluido, todo lo que debería transitar no transita, entonces el paciente vomita, ¿bien? Y la estrangulada es aquella que existe una obstrucción mecánica, pero con afectación vascular, es decir, me aprieta el intestino, pero me aprieta también el meso, que me lleva la irrigación a ese órgano. Entonces, aparte de la oclusión, suma un cuadro de isquemia, que también es un cuadro de resolución aguda y de urgencia. ¿Bien? Generalmente el estrangulado uno se da cuenta intraoperatorio, ¿sí? Bien, ahí está la diferencia. Este es un cuadro obstructivo puro, ¿sí? Y este es un cuadro donde tengo afectación vascular. Bien. Bueno, me quedo sin animar esto. Qué lindo. Acá les había puesto lo que es la técnica de Lichtenstein, ¿sí? De hernioplastia. Ustedes vieron técnicas de hernia, ¿no? ¿Se los dio Laura? Me dejan hablando sola. No, sí, lo dio. Bueno. Sí, profe, lo dio. Bueno, entonces hacemos un breve, muy rápido y poco detallado repaso de lo que es esta técnica, y de paso vamos repasando lo que es la anatomía de este trayecto inguinal. Bien. Bien. Apertura por plano, ¿sí? Además de primero asepsia, antisepsia, colocación de campos estériles y todo, bla, 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 que ustedes ya saben, tenemos que ir abriendo los planos de la pared, que es lo que nos compete a nosotros que estamos viendo anatomía en este caso. Lo primero va a ser la piel, ¿bien? Después está el tejido celular subcutáneo, y ¿se acuerdan qué capas teníamos de superficial a profundo? Yo ya se los pregunté. Esto es pregunta de parciales, de anatomía. Profe, ¿me repetís la pregunta? ¿Cómo se llaman las capas del tejido celular subcutáneo de superficial a profundo? Estas dos capas son las de Camper y Scarpa, ¿sí? La de Camper, que es con C, si siguen el orden alfabético, es la más superficial y es la que se considera avascular, ¿sí? Y la de Scarpa es la más profunda, ¿sí?
que va a tener una fascia entre estas dos capas. Vamos a tener tejido celular subcutáneo de Camper, fascia de escarpa y tejido celular subcutáneo de escarpa por debajo, ¿sí? El de escarpa es la zona vascularizada. Ustedes piensen, más profundo, más cerca estoy de los grandes vasos o de los vasos sanguíneos. Esa es la zona vascularizada y es la zona que podemos tener algún vasito que nos pueda dar algún sangrado a nosotros en cirugía, ¿sí? Estos vasos, ¿quiénes son? Los pudendos externos, superiores o superficiales, los vasos subcutáneos abdominales y los circunflejos ilíacos superficiales. Así se llaman, ¿sí? Son los 3 vasitos que nos podemos encontrar en esa región, ¿sí? Una vez que abrimos el celular subcutáneo, ¿con qué nos encontramos? ¿Tienen apagado Con el los músculo, ¿Qué músculo? el oblicuo mayor. Bien, y si yo estoy en el tercio inferior del abdomen, ¿cómo es ese músculo, ese nivel? ¿Me va a cruzar algo rojo o algo nacarado? Acuérdense que en la parte inferior del abdomen, ¿sí?, son aponeuróticos, ¿sí? Es decir, uno se va a cruzar con un tejido nacarado, brilloso, ¿sí? Paren que les muestro. Miércoles que estaba atrás. Tercio inferior del abdomen, ahí. Fíjense, tercio inferior del abdomen, que estamos en la región inguinal, ya el oblicuo mayor en esta zona es aponeurótico. ¿Bien? Entonces nos vamos a encontrar con la aponeurosis del oblicuo mayor, ¿sí? No con el músculo. ¿Bien? Con la aponeurosis. ¿Se entiende? Vamos a hacer la apertura de este primer elemento músculo aponeurótico del abdomen, ¿sí?, que es el oblicuo mayor. Esa apertura, ¿ustedes se acuerdan con qué la hacemos normalmente? Se hace con tijera, hacemos generalmente un ojal con electrobisturí y la apertura de esa aponeurosis la hacemos con tijera, ¿sí? Vamos a abrir el oblicuo mayor, por debajo de este se hacen 2 flaps, ¿sí?, que es como una separación de los planos de lo que es el oblicuo mayor de los músculos de la pared posterior. Entonces lo separo para después poder expandir la malla y colocar la malla en ese plano, ¿sí? Vamos a abrir el cremaster, que si se acuerdan, de testículo. Ah, no, ustedes no vieron testículo. Bueno, pero el testículo cuando desciende a la bolsa escrotal arrastra todas las paredes del abdomen, ¿sí? Y el cremaster corresponde a lo que sería el tendón conjunto. Esto no lo tienen que saber, lo van a ver el año que viene. Sería parte del oblicuo menor y parte del transverso que es arrastrado y sigue envolviendo a lo que es el cordón, ¿sí? Entonces se abre el cremaster y lo que tenemos que hacer es individualizar el saco, que generalmente está por delante, con los elementos del cordón, es decir, el conducto deferente, la arteria espermática, los plexos venosos anteriores y posteriores, ¿sí? Yo todo eso lo tengo que conservar, y lo que tengo que disecar es el saco. Una vez que individualizo y reconozco el saco, se hace el tratamiento, que cuando son muy chiquitos se vuelven a introducir dentro del abdomen, y cuando son muy grandes hay que hacer una resección del mismo. Luego colocamos la malla. ¿Dónde la colocamos? Por delante de la pared posterior, ¿sí? La pared posterior yo la mantengo indemne, lo que es la fascia transversalis y el transverso, que en lo que es la parte superior, acá, a esta altura, lo que tenemos en realidad es el tendón conjunto, ¿sí? Es un plano muscular más grueso, ¿sí? Es como el techo. Lo que vemos acá es el oblicuo menor y el oblicuo menor y el transverso. Y acá abajo la arcada crural. Vamos a colocar la malla, se le hace un corte a la malla para poder darle espacio al cordón para que pase, ¿sí? Y vamos a fijar esta malla. ¿Cómo se fija? Primero, generalmente un punto a un ligamento que es muy fuerte, que no se los anoté, me olvidé, que es el ligamento de Cooper, que se encuentra acá a nivel de lo que sería el pubis, ¿sí? Que va a estar compuesto por periósteo,
¿sí? Por la fascia, por la aponeurosis del pectíneo. Vieron que los músculos están envueltos también en una vaina fibrosa. Bueno, por la aponeurosis del pectíneo, que es un músculo que está acá, ¿sí? Y por el ligamento del gimbernal, que es el que les nombré antes, que se replegaba así, que les dije que no lo tenían que saber. Bueno, todos esos elementos justo están en esta zona y hacen como un engrosamiento fibroso, que es donde nosotros damos un punto que le da mayor, digamos, fijación, ¿sí? Y lo que se hace es una sutura continua en lo que es el borde inferior a lo que sería el arco crural, ¿sí? Con mucho cuidado de no lesionar los vasos femorales que nos quedan por debajo, y después se hace puntos separados a la parte superior, que sería el oblicuo menor. ¿Bien? Coloco la malla ahí y después por delante me queda cerrar el oblicuo mayor. ¿Sí? Y ahí se terminó básicamente la hernioplastia. Es un matete. Yo me conformo con que ustedes sepan los planos musculares, cómo está compuesto el techo, la pared anterior, la pared posterior, las zonas de debilidad. ¿Sí? Eso es lo más importante, ¿bien? Esperamos un segundito. Acá agregué, ¿quién fue la que me escribió para ver irrigación de estómago? Yo, profe, le escribí. Ok, Descanso. bueno, puse 2 imágenes ahí de lo que es irrigación de estómago. No tiene mucha complejidad de estómago, me parece a mí. Mencioné solo lo de irrigación, ¿sí? Irrigación de estómago. Les puse una foto del drenaje venoso y del drenaje de la irrigación, de la parte arterial. ¿Sí? Lo que es la parte arterial, el estómago está irrigado todo por lo que es el tronco celíaco, ¿sí? Que es este tronco de acá. Recordemos, tenemos la aorta, ¿sí? Los primeros vasos que da la aorta son los vasos diafragmáticos, que no vienen al caso, y después da el tronco celíaco. El tronco celíaco da 3 ramas, ¿sí? La coronaria, estomáquica o gástrica izquierda, no sé por qué se llama gástrica izquierda, nunca le encontré sentido, pero bueno, coronaria estomáquica, sino que es el nombre más raro para no dar a la confusión, que recorre la curvatura menor del estómago, ¿sí? Ahí ya dijimos una parte de la irrigación, ¿sí? Coronaria estomáquica por la curvatura menor, ¿bien? Después el tronco celíaco va a dar otra rama que es la esplénica, que es esta que se ve por transparencia acá, que es tortosa y que va a irrigar el basto, pero a su vez esta arteria esplénica va a dar una rama, que es esta de acá, que es la gastroepiploica izquierda, ¿sí? Porque viene de la izquierda. Gastroepiploica izquierda, rama de la esplénica, que va a recorrer la curvatura mayor, ¿sí? Del estómago. ¿Bien? También de lo que es la esplénica hay unos vasos acá que son estos que se llaman vasos cortos, que a veces irrigan lo que es el fundus, ¿sí? De lo que es el estómago. ¿Bien? Pero principalmente gastroepiploica izquierda. ¿Bien? Y después tenemos un tercer ramo, el tronco celíaco da 3. Coronaria estomáquica, esplénica y la hepática. La arteria hepática, además de dar la irrigación al hígado, ¿sí? Va a dar algunos vasos antes. Va a dar la pilórica, que va a ir al píloro. A veces da la cística, pero normalmente la cística lo más frecuente es que sea de la hepática derecha, como en esta imagen. Y este tronquito de acá, que se llama gastroduodenal, arteria gastroduodenal. La gastroduodenal va a dar una rama, que es la, ay, se me perdió el mouse, una rama que es esta de acá, que si yo tengo una gastroepiploica izquierda, es porque tengo una gastroepiploica derecha, ¿sí? Entonces esta, la gastroepiploica derecha, que va a ir a la curvatura mayor del estómago, va a ser rama de la gastroduodenal, rama de la arteria hepática. ¿Estamos? Ahí cerramos irrigación de estómago, ¿sí? Después estos dan un montón de ramos. Esto la gastroduodenal va a dar ramos al páncreas, que se llaman pancreático-duodenales superiores, ¿sí? Anterior y posterior,
Bien, eso ya es otro baile y por ahí lo vamos a ver en páncreas. Si es que no lo vieron, lo veremos más adelante. ¿Bien? ¿Se entendió? Tenemos coronaria estomáquica, rama del tronco celíaco, gastroepiploica izquierda, rama de la esplénica, gastroepiploica derecha, rama de la gastroduodenal, rama de la arteria hepática. ¿Estamos? Díganme que se entendió, profe. Maricel, que no lo habías entendido. Sí, profe, ahí le entendí un poco mejor. No entendía bien cómo era, digamos, desde la curvatura menor y la mayor. Eso era Bien. más que nada. Claro, porque eso es porque quizás con ustedes hice el repaso de aorta y eso la clase pasada. Por ahí la parte vascular es más fácil cuando uno la estudia toda junta, a mí siempre me pareció, ¿viste? Cuando lo estudia por órgano es como muy aislado, ¿bien? Y por ahí está bueno más relacionar con, bueno, ¿qué vasos tengo de la aorta? El tronco celíaco, la mesentérica inferior, los vasos gonadales, las arterias renales, la mesentérica inferior, tener un orden. Y ir desglosando cómo se van dividiendo y qué van a ir irrigar. ¿Sí? En este caso lo que tienen que saber es el tronco celíaco, básicamente, ¿sí? Que de todas sus ramas se van a ir desprendiendo los diferentes vasitos que van a irrigar el estómago. ¿Bien? Bien. Entonces va a haber una pregunta de irrigación del estómago en el parcial. Y lo que es el desagüe venoso no tiene mucha ciencia, ¿sí? Recuerden que las venas siguen a las arterias, ¿sí? Todo lo que es, la mayoría de lo que es la parte del tubo digestivo, va a drenar en lo que es la vena porta como final, ¿sí? El hígado tiene como función metabolizar un montón de componentes que nosotros comemos, los medicamentos, el primer pasaje que hacen es por el hígado, la glucosa, los lípidos, las proteínas, todos van por la vena porta desde el tubo digestivo, drena todos esos nutrientes a la vena porta y al hígado, que es el principal metabolizador, ¿sí? En este caso, lo que es el desagüe venoso, van a seguir a sus arterias, es decir, la gastro va a ir a la vena esplénica, la gastroepiploica derecha va a seguir a la vena gastroduodenal, ¿sí? Y después va a drenar en lo que es la hepática, ¿sí? Que va a drenar ya directo en la vena porta, si no me equivoco, como la coronaria estomáquica. Y en realidad de estómago nada más, pero recuerden que lo que es vena porta está compuesta por el tronco espleno-mesaraico, que sería la vena esplénica, y la vena mesentérica inferior, se unen para formar un tronco común, que es el espleno-mesaraico, y después lo que es el tronco de la mesentérica superior viene solito, se une al tronco espleno-mesaraico y forman la porta. Un elemento que les puse acá, que es importante en cirugía, que siempre tratamos de no lesionar cuando hacemos movilizaciones duodeno-pancreáticas, o cuando movilizamos el colon transverso que justo cruza por acá, fíjense que acá está la línea de inserción del colon transverso, es el tronco venoso de Henle, ¿sí? Que es este tronco de acá, que va a estar formado, ¿sí? El tronco venoso de Henle va a estar formado por la gastroepiploica derecha, ¿sí? La cólica media, que debe ser este vasito que quedó acá, y la pancreático duodenal superior del páncreas, ¿sí? Que esa no la vimos. Son 3 tronquitos que se unen y dan uno común que se llama tronco venoso de Henle, que después desemboca en lo que es la vena mesentérica superior. ¿Sí? Hay otra imagen igual más vieja que les puse de drenaje venoso que me parece que está más clara. Repásenlo de ahí, ¿sí? Pero con que se acuerden que las venas son siempre satélites de las arterias, no va a haber mucha más complejidad, ¿sí? ¿Está bien? Sí, Bueno, profe. eso era todo, chicas. ¿Alguna duda? El jueves que viene es el parcial, ¿no es cierto? Recording stopped.
El 5 es el parcial, profe.